Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. La Corte bateó por unanimidad. ¿Cómo habrán votado Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel? Sí. Yo ya sé cómo hubiera votado Arturo Saldívar, ¿no? Pero bueno. Pero ahora Juan Antonio, ¿qué votó? Rechazar la petición exigencia de la Presidencia de la República a través de su Consejería Jurídica de que el ministro Lainez no conozca el asunto, todos los recursos que se han presentado contra la expropiación de los fideicomisos del Poder Judicial. Te escucho. Gracias, Joaquín. En votación económica y unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por notoriamente improcedente el impedimento solicitado por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para que el ministro Javier Lainez Potisek no pudiera realizar el proyecto por la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. En una discusión que duró alrededor de 4 minutos, los 10 ministros votaron en contra de la solicitud de impedir al ministro Lainez de instruir la acción de inconstitucionalidad, la cual hasta el momento ni siquiera la ha admitido a trámite. En el recurso solicitado por los legisladores de oposición, consideraron que la extinción de los fideicomisos atenta contra la Constitución y la separación de poderes, además de que buscan debilitar al Poder Judicial. Durante su mensaje, el ministro Javier Lainez Potisek aclaró que esta solicitud tendría que ser desechada debido a que los impedimentos no se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad. Así lo dijo. Quisiera comentar en primer término que los impedimentos no se pueden plantear en acciones de inconstitucionalidad ni en controversias constitucionales debido a que dichas figuras no están previstas por la ley reglamentaria, y ese es el primer punto que yo quiero subrayar. De esta manera, será en los próximos días que Lainez Potisek dé a conocer su decisión de si da entrada o no a la acción de inconstitucionalidad y, en caso de aceptar a trámite el recurso, elaborará un proyecto en el cual analice si es o no inconstitucionalidad la eliminación de los fideicomisos que estableció el Congreso a través de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Joaquín, el reporte. Oye, Juan Antonio, ¿cómo votaron Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel? Sí, votaron todos en contra de que quedara desechado. Por unanimidad, me dices. Por unanimidad fue. Venga, pues gracias. Ahí está un mensaje muy fuerte. El presidente ya les va a decir que son conservas y traidoras. Bueno, le aprecio al abogado, al constitucionalista Francisco Burgoa, que usted ya conoce, sí, que me haya aceptado esta llamada para esta consulta que no causa honorarios. Abogado, buenas tardes. Nunca, jamás para ti, mi querido Joaquín López Dóriga, y para Radio Fórmula, a tus órdenes. A ver, esta solicitud, casi exigencia que hace la Consejería Jurídica a la Corte, ¿está legalmente respaldada o no? Absolutamente no, tan es así que votaron por unanimidad, incluyendo a Yasmín Esquivel y a Loretta Ortiz, como ya bien lo comentabas, Joaquín. No tiene ningún sustento el hecho de pedirle, en este caso específico, que el ministro Javier Lainez Potisek pudiera declararse impedido para conocer acciones de inconstitucionalidad. No se encuentra previsto dentro de la ley que reglamenta las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Y de hecho, llama mucho la atención que sea la consejera jurídica de la presidencia y hoy aspirante a integrar a la Suprema Corte como ministra, quien haga un planteamiento de esta naturaleza a sabiendas que no tenía ni argumentos ni mucho menos un sustento legal para pedir este impedimento del ministro Lainez. Veo entonces que el presidente López Obrador está un poco desamparado en materia de consejería jurídica, porque no es la primera vez que le dan un revés a su consejera. Absolutamente, pero aquí no sabemos si es realmente un tema de total ignorancia en temas constitucionales y jurídicos o a sabiendas de que no proceden. La instrucción es presenten todo, a ver si es chicle y pega. Pareciera que eso es, pero imaginemos nada más que si ella llegara a ser ministra de la Suprema Corte, quien es la actual consejera jurídica de la presidencia, cómo va a estar el pleno de la Suprema Corte con una integrante que ha demostrado más fidelidad hacia un proyecto político que hacia la defensa de la Constitución. Ahora, yo creo, conociendo al presidente López Obrador como lo conozco, que ella es su candidata, y que de un modo u otro, si rechazan, si dejan correr los 30 días y el presidente elige de esa terna, en el Senado me refiero,
y el presidente elige, va a elegir a su consejera jurídica, abogado. Pues yo creo que también es una altísima posibilidad, y hay que recordar que mañana se va a reunir la Comisión de Justicia para analizar la terna que presentó el presidente al Senado. Posiblemente esta misma semana o a más tardar la siguiente, el Senado ya va a estar discutiendo en el Pleno respecto de estas 13 personas que fueron propuestas para que se pueda reunir el voto de la mayoría calificada, 2/3 partes. Si el Senado rechaza la primera terna, el presidente presenta una segunda, y basta solamente con que sustituya a una persona de la primera terna para que se considere una nueva terna en una segunda, y si no, nos iríamos al supuesto que comentas de que el presidente designe de forma directa. Y sí, la verdad es que yo también coincido contigo, Joaquín, de que sí puede ser María Estela Ríos González, y la verdad es que serían muy malas noticias para la defensa de la Constitución, el marco jurídico y las instituciones que requieren que hayan jueces constitucionales y que no haya servidores de la nación defendiendo el proyecto del presidente y de Morena. Como resultó ser el ministro, ahora, pues el exministro, mejor dicho, Arturo Saldívar. Hoy, porque soy un profesional, leí su colaboración en Milenio, y es la más abyecta exaltación que he visto de un militante de Morena, del más recalcitrante, a Claudia Sheinbaum. Le falta poco para decir que es Dios. Yo también la leí, Joaquín, es su columna del exministro Arturo Saldívar, y hay una pregunta que me gustaría simplemente hacerle. O sea, él formaba parte de una Suprema Corte del Poder Judicial de la Federación. Ahora, ya que se puso el chaleco de servidor de la nación apoyando el proyecto de Morena con Claudia Sheinbaum, quiere decir que está comprando los argumentos de ataque constante al Poder Judicial. También está de acuerdo con que hay corrupción en el Pleno de la Corte y en el Poder Judicial de la Federación, con los mismos argumentos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. En verdad, se va a un proyecto que está atacando una y otra vez al Poder Judicial en donde él fue ministro. Pues sí. Pues sí, abogado Burgoa. Sí, pues ¿cómo es posible finalmente que ahora se vaya del lado de los que atacan al Poder Judicial? Y que están por la desaparición de esta corte. Así es. Entonces, este es un tema que sabemos que va a continuar hasta que quieran, pues ya sea cambiar a todos los ministros de la Corte e implementar esta posibilidad de que sean electos por el voto popular, que es una pésima idea, o en su caso, hay que recordar que la próxima persona que gane la presidencia de la República va a nombrar a 4 ministras o magistrados, va a proponerlo al Senado de la República. Y esto considerando que el 30 de noviembre de 2024 el ministro Luis María Aguilar Morales va a concluir su cargo como ministro. Entonces, con que lleguen 4 ministras o ministros afines a Morena, Joaquín, ya perdimos a un poder judicial, sobre todo a un tribunal constitucional que defienda nuestros derechos, nuestras libertades y sobre todo nuestra Constitución. Así es, porque López Obrador es, que yo recuerde, por lo menos desde la reforma, después de la reforma del 94, después de Zedillo, el primer presidente que nombra 5 ministros. Así es, 5 ministros de una forma inusitada. Solamente le tocaba nombrar a 3 por las 2 renuncias que ya conocemos, de Eduardo Mina Mora y de Arturo Saldívar. Ya son 5 de forma inusitada. Y la próxima persona que ocupe la presidencia va a nombrar a 4. Entonces, sí es un tema que nos debe de preocupar, porque de que lleguen 4 al Pleno de la Corte, con eso va a ser suficiente para que estén impedidos, para que se alcancen los 8 votos necesarios para que se puedan declarar la inconstitucionalidad o invalidez de actos o de normas generales que violen la Constitución. Gracias, abogado. Muchas gracias. Al contrario, Joaquín, fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Igualmente, el constitucionalista Francisco Burgoa.